Bienvenidos a esta mesa redonda denominada Obesidad y Síndrome Metabólico, avances en su reversión. Yo soy la doctora María Guadalupe Castro Martínez, soy médico especialista en medicina interna, con certificación vigente por el Colegio de Medicina, por el Consejo de Medicina Interna, directora de la Facultad Mexicana de Medicina, y es un placer estar aquí con ustedes. En la mesa redonda nos van a acompañar el día de hoy el doctor Alberto Rubio Guerra, quien también es especialista en medicina interna con certificación vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Actualmente es investigador del Sistema Nacional de Investigadores SNI 3 y jefe de enseñanza del Hospital de Ticomán del departamento. Él nos va a hablar acerca del síndrome metabólico, bajar de peso y recuperación de salud metabólica. Nos acompaña también el doctor Oded Stempa Blumenfield, quien él es médico endocrinólogo y pertenece al Medical Advisor de Endocrinología en ELI, México. Y él nos va a hablar acerca del síndrome metabólico, reversión y complicaciones, y posteriormente daremos las conclusiones de la mesa redonda. Entonces yo les voy a hablar de un problema que tenemos a nivel mundial y aquí en México, como es la obesidad, que es la pandemia del siglo XXI y que acompaña frecuentemente al síndrome metabólico. Vamos a ver en qué situación se encuentran estos problemas. Las enfermedades crónico-degenerativas son actualmente un problema a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud menciona que 3 de cada personas a nivel mundial padecen de enfermedades no transmisibles. Y en México, pues estamos igual que a la par a nivel internacional. Estas enfermedades crónicas no transmisibles, pues las principales es la hipertensión arterial, que de acuerdo a la encuesta nacional del 2016 de salud, la hipertensión arterial tiene una prevalencia de 25.5. El otro principal problema es la diabetes mellitus, en donde la prevalencia también en esta misma encuesta va de 9.7 a 14.7. Y bueno, otro problema es el cáncer. La obesidad es considerada como el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Hay una prevalencia tanto del sobrepeso y obesidad en México de 72.5 y la Organización Mundial de la Salud en la semana mencionó que hay 41 millones de personas que mueren precisamente por los problemas derivados de la obesidad. Otra situación importante es que una persona con sobrepeso va a ocasionar gastos médicos de $30,000 a lo largo de su vida. El problema de estas enfermedades crónicas no transmisibles, tanto de la diabetes mellitus como de la hipertensión arterial y de la obesidad, es que son enfermedades crónicas, que son de carácter progresivo si no hacemos nada por modificar la evolución, que no son curables pero controlables y que por lo tanto van a requerir de un manejo permanente estos pacientes. El problema de la obesidad, como les mencionaba, pues es a nivel mundial y aquí podemos nosotros observar en esta publicación la prevalencia que hay en el género masculino en personas que tienen más de 20 años. Y ustedes pueden observar cómo aquí en México tenemos en los hombres una prevalencia de 20 a 30%. Pero en la mujer, esto es mucho más importante todavía. Vean ustedes cómo tenemos una prevalencia prácticamente al 50 y el 100%. En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Combinada fue de aproximadamente 72.5 en la encuesta nacional de nutrición del 2016. Y esto se incrementó en comparación con la encuesta de Salud 2012, en donde había una prevalencia de ambas entidades de 71.2. Y llama la atención, ¿verdad?, que nosotras las mujeres tenemos un mayor riesgo, ¿verdad?, de tener este tipo de problemas de 75.6 en comparación con el género masculino, que es de 69.4. También la obesidad mórbida también va a ser mucho más prevalente en las mujeres en comparación con los hombres. Además de esta prevalencia importante, si nosotros consideramos cuál es en relación a la obesidad abdominal, vemos también que desafortunadamente pues es un problema. Pueden ustedes observar cómo aquí se ha incrementado desde la encuesta nacional del 2012
a la encuesta de Medio Camino del 2016, cómo se incrementó de 74 a 76.6 a nivel nacional. Y nuevamente pueden ustedes observar cómo este problema de la obesidad abdominal es mucho mayor, ¿verdad?, en el género femenino en comparación con el género masculino, de 87.7 en la mujer y de 65.4 en el hombre. Pero también este problema abarca también a los niños y a los adolescentes. Aquí en la encuesta nacional de Medio Camino que se tomaron los adolescentes con edades de 12 a 19 años, se puede observar que como 4 de cada 10 adolescentes presentan este problema de sobrepeso y obesidad con una prevalencia combinada de 36.3, que es muy elevada para estos jóvenes, y esto es mucho mayor que lo que se reportó en la encuesta en el 2012, que era de 34.9. Y también aquí hay una mayor prevalencia en el género femenino. Algo muy importante que les quiero comentar y que es lo que se ha tomado en cuenta en los últimos años es ver cuál es la carga de la enfermedad, es decir, cuánto se pierde de salud en la gente que tiene este tipo de problemas. Este indicador está compuesto e integra los daños provocados por la muerte prematura y los daños por vivir enfermo y discapacitado con diferentes niveles de gravedad por una o varias enfermedades a la vez, como sucede desafortunadamente en la obesidad, que en muchas ocasiones se acompaña de varias comorbilidades. Los años de vida perdidos por una muerte prematura y los años de vida asociados a discapacidad se integran precisamente en un solo indicador que se traduce como los años de vida saludable perdidos por una enfermedad. Y ven ustedes, en este estudio que se llevó a cabo en el 2015 podemos ver los años de vida saludables perdidos, que esto es mucho mayor en los hombres en 56% en comparación con las mujeres. Y ustedes pueden observar aquí cuáles son los factores de riesgo en los hombres, de un 35%, que está dado precisamente por el sobrepeso y obesidad, y así como también el incremento en las concentraciones de glucosa, igual que también en el género femenino. La situación es de que al tener un sobrepeso y obesidad, vamos a ver que esto va a afectar, ¿verdad?, la expectativa de vida. Así ustedes pueden observar que las personas que tienen un índice de masa corporal normal, la probabilidad de que se puedan alcanzar los 70 años es prácticamente del 80%. Sin embargo, en las personas que tienen un índice de masa corporal entre 35 y 40, la probabilidad de alcanzar los 70 años es de aproximadamente el 60%. Y el grupo de personas que tienen un índice de masa corporal entre 40 y 50%, la probabilidad de alcanzar los 70 años es de 50%. Entonces sí se afecta de manera muy importante la expectativa de vida. Y es que la obesidad, como es conocido, ¿verdad?, se va a acompañar de muchas comorbilidades. Y las más importantes, pues, es precisamente la presencia de diabetes mellitus, en donde la obesidad, vean ustedes, contribuye en 44% a la carga de diabetes. La otra situación es también la enfermedad coronaria, los problemas en corazón, en donde la obesidad contribuye en 23% a la carga de cardiopatía isquémica. Y el otro situación también importante es lo que va en relación con la apnea obstructiva del sueño, en donde el 77% de los adultos que tienen obesidad reportan algún trastorno, ¿verdad?, del sueño. Y esto estamos viendo que cada vez es mucho más frecuente. También otros problemas que también se asocian con obesidad, pues es precisamente lo del hígado graso, la esteatosis hepática no alcohólica, algunos tipos de cáncer, ¿verdad?, como es el cérvico uterino, el de colon, por poner algunos ejemplos. También la obesidad se acompaña en las mujeres con anormalidades ginecológicas y entonces, pues prácticamente en un momento dado, toda la economía va a estar afectada. Les mencionaba hace un momento en relación con la de epidemiología que vemos que también tenemos un gran problema en relación con la obesidad intraabdominal. Esta transparencia a mí me gusta mucho porque en general
Tanto los pacientes como los médicos a veces pensamos que el acúmulo de grasa más importante se encuentra localizado a nivel del tejido celular subcutáneo. Ya ven que la gente quiere disminuir la llantita que se tiene, ¿no? El problema principal es el acúmulo de grasa que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal, en donde está localizada principalmente lo que es a nivel del mesenterio y de los epiplones que están cubriendo las principales vísceras de la cavidad. Ustedes pueden observar aquí cómo al ir incrementando el índice de masa corporal, se va también aumentando el acúmulo de grasa intraabdominal. Ustedes pueden observar cómo este acúmulo de grasa pues es precisamente a nivel intraabdominal la famosa pancita, ¿verdad? Que se va desarrollando y no tanto así en las extremidades superiores o inferiores. Y entonces, dentro de los componentes del síndrome metabólico, que bueno, es conocido por todos, pues la obesidad ha jugado un papel muy importante desde las descripciones que se hicieron por la Organización Mundial de la Salud desde 1999, como en aquella época se consideraba tener un índice de masa corporal por arriba de 30 y la relación cintura-cadera pues era compatible con grasa intraabdominal si en las mujeres había una relación mayor de 0,85 y en los hombres mayor de 0,90. Aquí podemos ver cuál ha sido la evolución para realmente llegar en la actualidad, de acuerdo a la publicación llevada a cabo en el 2009, ¿verdad? Como la circunferencia de la cintura, al menos en México, igual que en algunos grupos étnicos asiáticos, si el hombre tiene una circunferencia mayor de 90 centímetros o la mujer mayor de 80 centímetros, eso es compatible con el acúmulo de la grasa intraabdominal. Y esto es muy importante porque esto nos va a dar una idea de cómo se encuentran nuestros pacientes y a veces no hay necesidad de poder hacer otro estudio de imagen como pudiera ser la tomografía para poder documentar la presencia de grasa intraabdominal. Los otros parámetros para el síndrome metabólico, bueno, pues es precisamente las alteraciones a nivel del perfil de lípidos, en donde unas concentraciones de triglicéridos iguales o mayores a 150 miligramos por decilitro, las concentraciones de colesterol HDL disminuidos en el hombre menor de 40 y en la mujer menor de 50 miligramos por decilitro, la presencia de hipertensión arterial o que estén tomando fármacos antihipertensivos, las concentraciones elevadas de glucosa por arriba de 100 miligramos por decilitro. Entonces tiene que tener cuando menos, ¿verdad? Tres de estos cinco parámetros. Y como veremos más adelante, hay otros también indicadores que no están dentro de estos criterios de diagnóstico de síndrome metabólico, pero sí he estado propugnando para tratar de introducirlos como pudiera ser la presencia de microalbuminuria. Y aquí nosotros podemos observar cómo el hígado graso también, ¿verdad? Es un componente que acompaña al síndrome metabólico y en donde precisamente va a ser la infiltración grasa en el hígado y que esto puede tener una evolución hacia una esteatohepatitis no alcohólica semejante a lo que sucede en las personas que tienen gran consumo de alcohol y que se va a ir formando fibrosis y que en algunos casos se va a desarrollar la cirrosis hepática y en algunos casos también el cáncer de hígado. La cantosis nigricans también es otro dato que nos indica resistencia a la insulina, ¿verdad? Como lo hemos observado, una coloración, ¿verdad? Que se localiza a nivel del cuello o bien en las axilas o también en las manos, ¿verdad? Lo que es acá en los pliegues unguiales. El otro componente que también nos habla, digamos, de resistencia a la insulina y compatible con síndrome metabólico, pues es en las mujeres la presencia del síndrome ovario poliquístico y que en algunas ocasiones va, o la mayor parte de las veces, acompañar a infertilidad. Este estudio, que fue publicado ya hace algún tiempo, en el 2015, por un grupo de expertos, nos hablan del paradigma de los subtipos del síndrome metabólico, en donde hemos observado en la clínica que algunos pacientes como que tienen una mayor alteración en algunos de los componentes del síndrome metabólico. Puede ser que sea principalmente, ¿verdad?, el acúmulo de la grasa intraabdominal, o bien que pudiera ser de manera más importante la dislipidemia,
la resistencia a la insulina manifestada o acompañada con la presencia de diabetes mellitus tipo 2 o que la pueda desarrollar también durante el embarazo, una diabetes gestacional o los ovarios poliquísticos, o bien otras alteraciones hormonales que se pueden acompañar de hiperuricemia. Entonces, estos fenotipos, pues nosotros, como les mencionaba, los vemos en la práctica. Y entonces ellos comentan varios puntos que se me hace que es importante mencionarles, en donde el síndrome metabólico es un estado fisiopatológico progresivo y que se va a acompañar de un riesgo muy importante de poder desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, siendo esta la causa principal de muerte en estos pacientes. Y el síndrome metabólico se manifiesta clínicamente por un conglomerado, un conjunto de factores de riesgo que están interrelacionados usualmente, es decir, que no están agregados por el azar, sino que comparten varias alteraciones fisiopatológicas y que el riesgo de desenlaces adversos aumenta sustancialmente más allá de los factores no medidos, que es lo que se denomina riesgo residual, con la acumulación de los componentes del síndrome metabólico. Entonces es muy importante que nosotros en nuestros pacientes podamos identificarlos de manera oportuna porque tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes mellitus, que pues es de los principales problemas que tenemos en nuestro país. El otro punto importante que les quiero comentar es que también cuando existe una gran cantidad, cuando hay un exceso de grasa intraabdominal, llega un momento en que ya los epiplones, el mesenterio no pueden acumular una mayor cantidad de grasa y entonces esto empieza a haber acúmulo en diferentes órganos. Entonces, lo que yo les mencionaba, la presencia de hígado graso, pero también empieza a acumularse una gran cantidad de grasa aquí a nivel del epicardio y del miocardio. Esto, por ejemplo, lo ha estado estudiando mucho el doctor Alberto Rubio, que probablemente lo va a comentar en su presentación. También empieza a haber una mayor infiltración de grasa a nivel del músculo, a nivel renal y, por supuesto, aquí en el páncreas. Entonces, todo esto va a condicionar un mayor estado de resistencia a la insulina, como veremos más adelante, y un proceso inflamatorio con liberación de diferentes citoquinas que van a empeorar este estado de resistencia a la insulina con un aumento del riesgo cardiometabólico y por lo tanto de enfermedad cardiovascular. Y aquí a nivel del páncreas, pues también esto nos va a condicionar alteraciones en la secreción de insulina y un alto riesgo de pacientes que puedan desarrollar la presencia de diabetes mellitus tipo 2 y además tienen la carga genética. Quiero hacer énfasis también en que la obesidad, la patología de la obesidad tiene su origen precisamente en el incremento del tejido adiposo, pero otras complicaciones que se presentan son secundarias al acúmulo de grasa en algunos órganos. Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño es por el acúmulo de grasa que se encuentra a nivel del cuello. La importancia que tiene la grasa visceral y los productos que son secretados por las células adiposas van a causar también buena parte de las alteraciones que acompañan a las comorbilidades de la obesidad. Y aquí nosotros podemos ver en esta imagen, que es una cortesía del doctor Sergio Godínez, cómo el adipocito actualmente es considerado como un órgano endocrino muy activo, en donde hay una gran cantidad de sustancias que son liberadas, como es la leptina, ¿verdad? Que va a informar al sistema nervioso central cómo se encuentra el acúmulo de grasa y en donde los pacientes obesos van a tener una resistencia a la leptina. Está la disminución de la adiponectina, el aumento de la resistina, la angiotensina 2 y bueno, pues varias sustancias que van a intervenir en las comorbilidades. Y aquí nosotros podemos ver en esta transparencia cómo está la interrelación para poder condicionar resistencia a la insulina y cómo la resistencia a la insulina también pues va a condicionar varios de los componentes del síndrome metabólico. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar cómo el aumento de la resistina, del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 6 van a condicionar resistencia a la insulina y cómo los pacientes obesos con este tipo de problemas van a tener una disminución de una hormona que es muy importante, de una citocina que es la adiponectina. Entonces hay una interrelación de todas estas citocinas liberadas por el tejido adiposo. Y yo les mencionaba al inicio de la plática que es muy importante, ¿verdad?, la determinación
poder identificar los pacientes que tienen un acúmulo de la grasa abdominal. Y esta en comparación con la grasa que se encuentra a nivel glúteo o las extremidades, vamos a ver que esta es la que realmente va a producir diferentes alteraciones en el organismo. A nivel de la grasa intraabdominal, esta va a tener una actividad lipolítica mucho más importante que la que se encuentra en el tejido celular subcutáneo. Va a haber una mayor liberación de ácidos grasos por los adipocitos intraabdominales y estas van a viajar a través de la porta para poder llegar al hígado y producir una resistencia a la insulina a través del ciclo de Randle, y los ácidos grasos van a oxidarse a acetilcoenzima A, y de esta manera va a haber un aumento en la gluconeogénesis y en la producción hepática de glucosa. Además, la extracción de insulina por el hígado va a estar disminuida. Y estos ácidos grasos que están liberados van a producir también una disminución de la captación de glucosa a nivel del músculo por alteración por una disminución en la oxidación. Y si el paciente tiene ya el componente, ¿verdad?, de heredar la diabetes, pues se va a desarrollar la diabetes mellitus. De manera tal que también este aumento en la liberación de ácidos grasos, pues va también a condicionar un aumento de las VLDL, un aumento en las concentraciones de colesterol, de triglicéridos, y de esta manera podemos nosotros observar los componentes del síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2 o alteración en la tolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, hiperlipidemia con un aumento en los triglicéridos, una disminución del colesterol HDL y la hipertrigliceridemia. Y aquí en esta otra transparencia, pues nosotros podemos ver aquí todo el conjunto de las diferentes alteraciones, en donde básicamente, ¿verdad?, está dado por el incremento de peso, por los trastornos de la alimentación, el sedentarismo, también el componente de herencia que se pueda tener, pero básicamente son las modificaciones en la alimentación y este aumento de tejido graso en el organismo, principalmente a nivel intraabdominal, este proceso inflamatorio que se desencadena con una disminución de la adiponectina, pues nos van a condicionar la resistencia periférica a la acción de la insulina. Los mecanismos que mencioné previamente van a conllevar hacia la diabetes mellitus tipo 2, la gran liberación de ácidos grasos, pues precisamente a la dislipidemia, y todo esto va a favorecer que se ocasione la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, nuestro padre de medicina interna, William Osler, él mencionaba que los factores hereditarios juegan un papel muy importante y la combinación entre la indulgencia en la alimentación y la bebida y una vida sedentaria, pues parecen precisamente provocar la enfermedad y es el problema que tenemos actualmente. Aquí, pues, quiero terminar mi presentación precisamente con Don Quijote y Sancho Panza, en donde Don Quijote le dice a Sancho: oye, ve nada más, estás muy gordito, tienes gran cantidad de grasa a nivel, tienes una pancita. Y entonces Sancho le dice: no, Don Quijote, yo lo que tengo es un proceso inflamatorio. Y realmente no estaba equivocado, ¿verdad? Actualmente se considera a la obesidad como un proceso inflamatorio crónico de baja especificidad, al igual que la obesidad. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes, quiero agradecer al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad y a la doctora Marcela González de Cosío la invitación para estar en este simposio junto con la doctora Guadalupe Castro, a quien también saludo. Y vamos a platicar acerca de la disminución de peso y los beneficios metabólicos de esto. Bueno, pues entonces bajar de peso y recuperar la salud metabólica. En el mundo existen varios cientos de millones de sujetos clínicamente obesos y más de 1 billón de adultos a nivel mundial tienen sobrepeso. Si bien la palabra obesidad proviene del latín obesitas, que significa porque yo como, no acusa porque yo como mucho. Hay varias causas que explican esta gran prevalencia de sobrepeso y obesidad, excesos en alimentación, por supuesto, también una disminución importante en la actividad física. Hay un porcentaje importante de la población mundial con obesidad, esto es con un índice de masa corporal
de 30 kilogramos sobre metro cuadrado o más. Y no solamente a nivel adulto, también en los niños. En México, más del 20% de los niños están arriba del percentil 95. Los niños y los adolescentes que tienen sobrepeso o obesidad tienen un 70% de probabilidades de mantenerlo durante la vida adulta. Es un hecho que los niños ahora tienen menor actividad física que hace 30 años. Mi generación jugó corriendo, ahora los niños se la pasan la mayor parte del tiempo sentados frente a una pantalla jugando y a veces comiendo papas fritas y bebiendo la chispa de la vida. Y bueno, esto es importante porque bebidas azucaradas entran tarde en la evolución y no tenemos los mecanismos metabólicos para manejar la sobrecarga de azúcar que implica el consumir estas bebidas azucaradas. Somos un país con alta prevalencia de obesidad infantil. De hecho, tenemos el segundo lugar a nivel mundial, solo por debajo de nuestro vecino del norte. Algunos datos, aunque estos son viejitos, pues no hay datos más actuales en nuestro país. 95% de los mexicanos con 83 centímetros de cintura abdominal o menos no tenían en la encuesta nacional de hipertensión en el año 2004 ni hipertensión ni diabetes mellitus. El promedio de cintura de los hipertensos en el 2000 fue de 96.5 y el promedio de cintura en los pacientes con síndrome metabólica en el año 2000 fue de 108 centímetros. 80% de las personas con diabetes e hipertensión en el año 2000 tenían 90 centímetros de cintura o más. Esto es, hay una estrecha relación entre obesidad, entre aumento de la grasa visceral abdominal, con hipertensión, diabetes y por supuesto con mortalidad no solamente cardiovascular, también aumenta la posibilidad de muerte por cáncer y la aparición de otros padecimientos como la gota, problemas vesiculares y hepáticos. Finalmente, esto es lo que está pasando, esta es la evolución que estamos viendo y es lo que tenemos que frenar. La idea sería podernos quedar a este nivel en la evolución. ¿Cuáles son los compartimentos de tejido graso que queremos valorar? Bueno, la grasa visceral es la grasa que se encuentra alrededor de las vísceras, la grasa epicárdica entre el miocardio y la capa visceral del pericardio, la grasa pericárdica entre las dos capas del pericardio, la paracardíaca fuera de la grasa parietal del pericardio, la grasa perivascular, la grasa que rodea los vasos sanguíneos, y el tejido ectópico es la grasa que se deposita en sitios no adiposos habitualmente. El ejemplo más claro es esteatosis hepática no alcohólica. ¿Y por qué esta división? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones importantes. El aumento en la cantidad de grasa visceral es un predictor independiente de mortalidad por cualquier causa, no solo cardiovascular, ya les decía, también por algunos cánceres que están directamente relacionados con la presencia de aumento de la grasa visceral. El aumento de la grasa visceral es el factor más importante para el desarrollo del síndrome metabólico. Y bueno, en la clasificación del síndrome metabólico de la Federación Internacional de Diabetes, es criterio obligatorio el aumento en el perímetro abdominal en nuestra raza por arriba de 90 milímetros, por 90 centímetros. Pero no nada más es importante la cantidad de grasa visceral. La distribución de la grasa también es importante porque se asocia con riesgo aumentado de resistencia a la insulina, con riesgo de aparición de diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión y dislipidemia. Entonces, no solo la localización de grasa, no solo la cantidad de grasa, sino también su localización es importante. Así pues, la grasa visceral que tiene implicaciones desfavorables desde el punto de vista metabólico y cardíaco es la grasa intraabdominal, la grasa abdominal, perivascular y la grasa epicárdica. Y la grasa periférica, particularmente la subcutánea, se asocia a menor riesgo cardiometabólico y a mayor sensibilidad
a la insulina. Entonces, bueno, es importante no solo la cantidad, sino también la localización de la grasa. En este que publicamos hace un año, encontramos que la grasa epicárdica tiene mayor correlación con el grosor íntima media de la arteria carótida izquierda que la grasa visceral intraabdominal. Y bueno, recordemos que el grosor íntima media es un predictor de aterosclerosis, un marcador de mortalidad cardiovascular y de daño por enfermedad vascular cerebral. En este estudio, solo un paciente con grasa epicárdica menor a 4 milímetros de grosor tuvo aumento en el grosor de la íntima media, destacando otra vez la localización de la grasa, además de la cantidad de grasa. ¿Cuál es la función del adipocito? La función primaria es ser un almacén de triglicéridos, una reserva de energía y mantener un balance entre el aporte y el consumo de energía. Una función secundaria, el aislante térmico. Y esto se mantuvo así durante muchos años. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que los adipocitos tienen una actividad endocrina muy importante, que secretan diversas sustancias a las cuales se les ha llamado adipocitocinas. Se han aislado más de 600 péptidos producidos por el tejido adiposo, aunque no todos están bien identificados. Las adipocitocinas tienen un papel muy importante en el mantenimiento normal del metabolismo, pero también participan en la fisiopatología de varias enfermedades y en la génesis de daño vascular, renal y a distintos niveles. Aquí vemos cómo tienen estas interacción con diversos sectores del metabolismo y algunas de las cuales se han producido. Algunas conexiones inflamatorias, ya sea pro o antiinflamatorias, acciones metabólicas, destaco adiponectina y resistina, aunque todas estas que vemos aquí tienen un papel importante. Adiponectina es producida por el tejido adiposo y su principal efecto es mejorar la sensibilidad a la glucosa, disminuye la resistencia a la insulina. Niveles aumentados de adiponectina reducen el riesgo cardiovascular. Resistina tiene el efecto contrario, es proterogénica. Niveles elevados de resistina aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Protrombóticas y con efectos vasomotores. Equilibrio entre la participación de estas adipocitocinas es lo que mantiene la normalidad, el bajo riesgo cardiometabólico o el alto riesgo. El factor más importante para que la actividad endocrina del adipocito cambie de antiaterogénica y antiinflamatoria a proterogénica y proinflamatoria es el aumento en el diámetro del adipocito. Cuando aumenta el diámetro del adipocito, predomina la producción de adipocitocinas proaterogénicas y proinflamatorias. Además de que se presentan alteraciones en el metabolismo de la glucosa y esto también contribuye al desarrollo y progresión de aterosclerosis. Cuando aumenta el diámetro del adipocito, aumenta la producción de citocinas proinflamatorias por la grasa visceral. También, y secundario a la acción de estas adipocitocinas, hay infiltración de células inflamatorias de tejido graso, destacamos monocitos y macrófagos, y mayor producción de distintos mediadores de inflamación. Aquí destaca a la molécula de adhesión intracelular, o ICAM, que participa en el desarrollo de aterosclerosis, como encontramos, por ejemplo, en este estudio que publicamos hace poquito más de 10 años, en donde se ve cómo los niveles circulantes de ICAM correlacionan con el grosor íntima media en pacientes diabéticos normotensos. Entonces, estos factores proinflamatorios participan en el desarrollo de aterosclerosis y el aumento en el grosor del adipocito favorece su producción. De esta forma, viene el daño producido por la obesidad, el aumento en la cantidad de grasa
y lo más importante, el aumento en el diámetro del adipocito es el factor que desarrolla el que estas hormonas que vemos en el lado izquierdo predominen y de esta forma se favorezca la inflamación, la resistencia a la insulina y la enfermedad esclerosa. Si nosotros reducimos el adipocito, disminuimos la cantidad de grasa y de esta forma logramos que el sujeto baje de peso, recuperamos la salud metabólica al recuperar una actividad endógena del adipocito en la que predomine la producción de las hormonas que llamaremos cardioprotectoras y que reducen la inflamación y la resistencia a la insulina. Por esto necesitamos que el sujeto mantenga su peso ideal para disminuir el volumen del adipocito, disminuir la cantidad de grasa dentro del mismo y mejorar su perfil metabólico y aumentar la acción de estas hormonas cardioprotectoras y antiinflamatorias. ¿Y qué tan importante es la reducción de el peso en el pronóstico de los padecimientos? Bueno, vean ustedes qué pasa con la presión, por ejemplo. Por cada kilogramo de peso que el sujeto disminuye, la presión sistólica baja de 1 a 2 milímetros de mercurio. Si el sujeto baja de peso, podemos lograr que reduzca hasta en 20 milímetros de mercurio su presión sistólica si bajó 10 kilos de peso. Entonces es importante promoverlo. Esto puede disminuir, quizá no logremos evitar por completo el que tome antidepresivos, pero sí disminuir la dosis. En cuanto a diabetes, este estudio nos muestra o encontró que por cada 1% de reducción en el índice de masa corporal, la hemoglobina glucosilada se reduce en un 0.8%. Un sujeto que baje de 30 a 28 su índice de masa corporal podrá bajar un 1% su hemoglobina glucosilada y esto también favorece el manejo de la diabetes y también reduce el riesgo de progresar a diabetes. Con la dislipidemia sucede lo mismo. 1% en la reducción del índice de masa corporal reduce en un 0.5 las lipoproteínas de baja densidad y los triglicéridos en un 1%. Igualmente, quizá no permita el retirar por completo los medicamentos, pero sí el reducir la dosis y, por supuesto, reducir el riesgo cardiovascular de estos pacientes. De ahí la importancia de la disminución de peso, porque ayuda al mejor control de estas enfermedades metabólicas que en conjunto favorecen el mayor riesgo cardiovascular. Y por supuesto, si el aumento en la cantidad de grasa aumenta la mortalidad, como vemos en esta imagen, en la cual el sujeto al tener menos grasa visceral, tiene menor riesgo de mortalidad que el sujeto B, que tiene mayor riesgo cardiovascular al tener mayor grasa. Si disminuimos la cantidad de grasa, disminuimos el riesgo de muerte por cualquier causa, no solo cardiovascular, sino muerte por cualquier causa. Vean ustedes estos datos del estudio INTERHEART que también se publicó hace tiempo. Podemos actuar en el 90% de los del riesgo cardiovascular por intervenciones en hábitos de vida y en medicamentos. Y concretamente en la obesidad abdominal, vean ustedes cómo el aumento en o mayor obesidad abdominal, el riesgo de tener un infarto agudo del miocardio aumenta en este estudio en un 33%. De tal forma que si logramos controlar esto y reducimos la prevalencia de obesidad, reduciremos la prevalencia de estas complicaciones. Como vemos en este estudio, en el cual se encontró que la mayoría de los eventos cardiovasculares en pacientes con síndrome metabólico se pueden prevenir si controlamos presión arterial y niveles de lípidos. Y ya vimos que si bajamos de peso, baja la presión arterial por ese hecho y baja también los niveles de lipoproteínas de baja densidad y de triglicéridos. Y esto es válido tanto en hombres como en mujeres.
¿Por qué? Porque modificamos la actividad endocrina del adipocito, modificamos el perfil proinflamatorio a nivel sistémico y de esta forma reducimos el riesgo cardiovascular. Si nosotros bajamos la presión arterial en un sujeto, reducimos en un 10% el riesgo cardiovascular. ¿Cómo sucede si bajamos el colesterol total? Pero si disminuimos los dos, reducimos hasta en un 45% el riesgo de eventos cardiovasculares. Y ya vimos, insisto, que bajando de peso podemos controlar estos factores de riesgo, podemos disminuir el riesgo y si no podemos evitar el uso de medicamentos, podemos usar dosis mejores y el control de los factores será más eficaz y de esta manera el riesgo cardiovascular total del paciente se verá disminuido. Y lo importante, más que controlar la presión arterial y el colesterol, que es muy importante controlarlos, como es muy importante controlar la glucosa, lo que tenemos que conocer a nuestro paciente es conocer el riesgo cardiovascular absoluto del paciente, lo que esto significa y manejarlo. Y dentro de manejarlo está la reducción de peso y la disminución de la cantidad de grasa intraabdominal y de grasa visceral en todo el organismo para mejorar el perfil metabólico y reducir la mortalidad por cualquier causa en estos pacientes. Esta es la última imagen, está tomada del Quijote, es donde a pesar de la gran cantidad de obesos en el mundo y del impacto tan importante que tiene la obesidad en la mortalidad global de los seres humanos, dice Don Quijote, bien podrán los encantadores quitar mi fortuna, que el ánimo y la esperanza jamás. Gracias y tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Muy buen día, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Hablaremos, por supuesto, de obesidad y síndrome metabólico y algunos avances en su reversión. Estos que ven ustedes en pantalla son mis conflictos de interés. Soy jefe de la División de Endocrinología en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, pero además estoy contratado por Laboratorios Eli Lilly y compañía como asesor médico para el área de diabetes y endocrinología. Sin duda, la obesidad es una pandemia mundial y está definitivamente ligada al síndrome metabólico. Incluso si conocemos publicaciones antiguas como las de Gerald Reaven, quien describiera el síndrome X, posteriormente mencionado como síndrome de resistencia a la insulina, hasta publicaciones relativamente recientes como esta, en donde nos recuerdan los criterios. Pero quiero ser aquí un poco enfático en el tema de la circunferencia de cintura, que es, como ven ustedes, el criterio que siempre debe de existir para poder diagnosticar síndrome metabólico, justamente en esta persona obesa. Ahora, este es un tema tan amplio como este personaje que está aquí en la diapositiva. Y por supuesto trataré de enfocarme en algunos puntos muy en particular, además tomando en cuenta que esto es una mesa redonda con diferentes participantes y en donde seguramente podremos tocar temas de mucho interés y ciertamente variados. Estos son entonces ahora los criterios para tener el diagnóstico de síndrome metabólico, pero me quiero referir un poco ahora al tema de la obesidad, porque siempre ha sido el índice de masa corporal el parámetro preferido para este diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Incluso es el parámetro de clasificación que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es importante mencionar que hay una pobre correlación entre el índice de masa corporal y algunos desenlaces clínicos, por ejemplo, el riesgo de enfermedad cardiovascular, lo que se conoce como obesity paradox. Y esto es algo muy interesante. El índice de masa corporal en realidad no es un buen parámetro porque es incapaz de diferenciar la masa grasa de la masa magra
y de la masa visceral. Y esto es importante porque hay, por ejemplo, pacientes que pueden ser fisicoculturistas, que tienen una gran masa muscular, y esto elevará su índice de masa corporal y no necesariamente serán pacientes obesos y mucho menos con riesgos de sufrir enfermedades. Entonces, ahora la atención se ha ido desviando a parámetros de composición corporal. Y uno de estos parámetros, que es quizá el más importante a tomar en cuenta, es la circunferencia de cintura, porque es algo que podemos medir en forma rutinaria en nuestras consultas de todos los días. Como ven ustedes aquí, en el caso de las mujeres, 80 centímetros y en el caso de los hombres, 94 centímetros, es, digamos, el punto de corte a partir del cual empieza a aparecer en forma importante algunos riesgos de naturaleza cardiometabólica. Pero fíjense ustedes qué interesante diapositiva y se las quiero explicar. Vean ustedes la correlación que guarda el índice de masa corporal con la circunferencia de cintura, tanto en hombres como en mujeres. Cómo existe para un determinado valor de índice de masa corporal, y les quiero poner acá ejemplo, por ejemplo, vamos a la gráfica de los hombres, y vean, por ejemplo, una persona que tuviera un índice de masa corporal de 30, que es obesidad grado 1, a partir de ahí, vean cómo existe una gran variabilidad en circunferencias de cintura. Una persona con un índice de masa corporal de 30, que ya es obesidad grado 1, podría tener circunferencias de cintura desde poco más de 75 centímetros, que sería absolutamente normal, hasta llegar a más de 125 centímetros. Sería realmente un paciente obeso. Incluso en la gráfica de las mujeres vemos una dispersión un poquito más amplia en ese sentido, lo cual habla de que a pesar de que la relación es lineal, hay gran heterogeneidad en valores de circunferencia de cintura a un mismo valor de índice de masa corporal. Hoy existen posibilidades relativamente fáciles y accesibles para poder determinar el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa magra, y es a través de densitometría, con equipos iguales a los que se utilizan para la densitometría ósea, pero evidentemente calibrándolos de forma diferente. En este tipo de estudios podemos conocer el porcentaje de grasa, por ejemplo, que tiene un paciente. Vean ustedes la relación ahora de índice de masa corporal con porcentaje de grasa en el cuerpo. Aquí la relación no es lineal, se va aplanando a partir de un índice de masa corporal de 40. Sin embargo, vean cómo la heterogeneidad es aún mayor que con la circunferencia de cintura. Vean, por ejemplo, en la gráfica de los hombres, una persona que tenga un índice de masa corporal, digamos, de 32, que también corresponde a obesidad grado 1, cómo pudiera tener un porcentaje de grasa incluso abajo de 20, más o menos de 15%, y un paciente con el mismo índice de masa corporal podría tener un porcentaje de grasa de más del 40%. Realmente aquí estamos hablando de una heterogeneidad enorme y no es el mismo riesgo, digamos, cardiometabólico que podría tener un paciente con el mismo índice de masa corporal, pero con un porcentaje de grasa diferente. Es por eso que fenómenos como el sedentarismo, la mala alimentación, que imperan, por supuesto, en sociedades como las nuestras, han llevado a un incremento muy importante de la obesidad y con ello del síndrome metabólico, que es lo que tenemos marcado en la línea punteada, que comprende, por supuesto, sobrepeso u obesidad, disglucemia o incluso diabetes, alteraciones en los lípidos e hipertensión arterial, que a la postre pueden llevar a otras complicaciones, como problemas cardiovasculares y nefropatía, que son causas principales de mortalidad. Por supuesto, neuropatía, disfunción eréctil, que pueden a su vez llevar a complicaciones ulteriores como dolor crónico, depresión, ansiedad, y entonces se vuelve realmente un problema médico muy complejo y multidisciplinario. En esta charla me quiero enfocar exclusivamente en cuestiones relacionadas a disglucemia, que tienen que ver con el síndrome metabólico. Estas personas con gran cantidad de masa grasa intraabdominal liberan grandes cantidades de ácidos grasos libres a la circulación, que son los que están aquí dibujados como rayas quebradas en color rojo. Estos ácidos grasos libres, entre otras cosas, alteran diferentes puntos de las vías metabólicas en la célula muscular, como estamos mostrando en esta diapositiva,
produciendo finalmente resistencia a la insulina, porque la glucosa, al no poder procesarse intracelular como debe de ser, la translocación de los receptores de insulina es deficiente y entonces esto termina por elevar primero las concentraciones de insulina, esa hiperinsulinemia inicial del paciente con síndrome metabólico, y finalmente esto llevará al incremento de las concentraciones de glucosa. Ahora, existe también, relacionado a estos ácidos grasos libres circulando en sangre, un fenómeno muy interesante que hoy conocemos como glucolipotoxicidad. ¿Por qué? Porque el influjo de ácidos grasos libres al interior de la célula beta pancreática en presencia de hiperglucemia es extraordinariamente tóxico. De hecho, esta es la verdadera antesala de la diabetes. Porque para hablar de diabetes, aunque sabemos que la diabetes tipo 2 tiene una fisiopatología muy compleja, para hablar de diabetes, la deficiencia de insulina es quizá el elemento fundamental para poder definir diabetes. No existe diabetes sin deficiencia de insulina. Y este defecto secretor de la célula beta tiene mucho que ver con el fenómeno de glucolipotoxicidad. Ácidos grasos como el oleico y el palmítico, por ejemplo, se han relacionado directamente con defectos de la secreción de insulina. En el caso del palmitato también, altera la expresión de diferentes genes para la producción de proteínas como factores de transcripción dentro de la célula beta que ayudan a la producción y a la secreción normal de insulina. Toda esta cascada de fenómenos, entre otras cosas, lleva a la producción de ceramidas, a procesamientos defectuosos de estas proteínas, factores de transcripción, estrés oxidativo dentro de la célula beta, concretamente en el retículo endoplásmico, y la expresión de diferentes citocinas inflamatorias, que lo que hacen es inducir una apoptosis acelerada de la célula beta, y de ahí viene el defecto secretor en diabetes. Por lo tanto, cuando hablamos de reversión, cuando hablamos de pérdida de peso, no debemos enfocarnos en la pérdida de kilogramos, sino enfocarnos en la pérdida de adiposidad. Porque ese porcentaje de masa del que les hablé, esa circunferencia de cintura de lo que les hablé, son marcadores directos de adiposidad intraabdominal, y es esa adiposidad la que hay que tratar de eliminar, no bajar únicamente kilogramos. Entonces, como les dije que me voy a enfocar a la parte de la disglucemia, quiero hablar ahora de dos soluciones muy importantes. Primero, bueno, sin dejar de lado la cuestión de dieta y ejercicio, que siguen siendo fundamentales. Nada de lo que yo mencione en esta charla será realmente útil si el paciente no lleva un adecuado plan de alimentación y un plan adecuado de actividad física. Pero en cuanto a la metformina, pues este es un medicamento ampliamente conocido de la familia de las biguanidas, más de 50 años en el mercado. Todavía hay mecanismos de la metformina que se ignoran en realidad. Pero como decía el doctor Juan Rull, en paz descanse, uno de los médicos más sabios que ha tenido este país, decía ya claramente que en este país, en este México nuestro, la metformina, la santa metformina, debería estar en el agua cuando abrimos el grifo en la cocina, debería estar, eso lo agregué yo, debería estar en la harina para las tortillas en México, debería de contener metformina, porque la metformina realmente es un medicamento maravilloso en ese sentido. Su sitio primario de acción es el hígado, incrementando la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la producción hepática de glucosa como uno de los fenómenos importantes en diabetes. Pero miren, reduce la oxidación de ácidos grasos libres en 10 a 30%, es decir, reduce esa lipotoxicidad de la que hemos hablado y que es tan importante para la diabetes. Tiene un efecto, por lo tanto, indirecto sobre la función secretora de la célula beta. Pero ¿qué más tenemos con respecto a la metformina? Y me voy a referir al estudio DPP, al Diabetes Prevention Program, que fue el estudio que le dio a la metformina la indicación como hoy en día único medicamento preventivo de diabetes. Es decir, que no es necesario usarlo en pacientes solamente con diabetes, sino antes de diabetes para prevenirla. Y lo que quiero mostrarles aquí es que tanto en el cambio del peso como en el cambio de la circunferencia de la cintura, vean cómo el efecto de la metformina depende mucho de la adherencia al tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente con síndrome metabólico
con obesidad y queremos prevenirle diabetes con metformina, no debemos usarlo menos de 2 años. Vean aquí el corte es de 2 años y es claramente diferente el efecto que tenemos de metformina, tanto en el peso como en la circunferencia de la cintura. Entonces aquí la adherencia al tratamiento es un elemento fundamental. También la dosis promedio debe de ser de 1500 a 2000 y ahora les explico por qué. La reducción en la progresión de prediabetes a diabetes con metformina en el DPP fue de 31%. Pero lo que me refiero con la dosis es, y este estudio es muy ilustrativo en este sentido, vean cómo entre 1500 y 2000 miligramos de metformina al día realmente obtenemos entre el 80 y el 90% del efecto. Ya subir la dosis de metformina de 2000 a 2500 realmente ya no tiene utilidad. Entonces, quizá por cuestiones de tolerabilidad, la dosis óptima podría ser en la mayoría de los pacientes 1500 miligramos de metformina todos los días. Otra de las soluciones es pioglitazona. Pioglitazona ha quedado un poco en el olvido por efectos adversos comunes como el edema, el incremento de peso y en pacientes susceptibles hasta insuficiencia cardíaca. Pero la pioglitazona es un gran medicamento. Vean ustedes en esta ilustración que viene del estudio del DOR, cómo nos enseña que la grasa intraabdominal va desapareciendo y con eso también bajan tanto los niveles de ácidos grasos libres en sangre que se libera la grasa de músculo, la grasa endotelial, pero mucha de este tejido adiposo se empieza a acumular en el compartimento subcutáneo, que afortunadamente es una grasa que no tiene ese recambio y esa actividad proinflamatoria como la grasa abdominal. De hecho, en este mismo esquema, el uso de pioglitazona cuando entra al núcleo de la célula, porque actúa a nivel intranuclear, estimulando la producción de factores de transcripción, hace que se produzcan diferentes sustancias como la lipoproteína lipasa, que lo que hacen es secuestrar ácidos grasos libres de la sangre, por eso el adipocito crece, pero este es un adipocito subcutáneo, insisto, que no es tan tóxico como el adipocito intraabdominal, y con esto libera lo que estaba bloqueado en esta vía que les mostré en una diapositiva anterior en cuanto a la resistencia a la insulina, y por eso en sensibilidad a la insulina, la actuación de pioglitazona es principalmente a nivel de célula muscular y de tejido adiposo. En este estudio que publiqué en 2015, también podemos ver que hay efectos clínicos benéficos a muchos niveles con pioglitazona, incluso a nivel ovárico hay un estudio muy bueno de nuestro querido colega Carlitos Ortega en el Instituto Nacional de Perinatología, donde demuestran beneficios con pioglitazona sobre ovario poliquístico, que sabemos que tiene que una relación bastante íntima con resistencia a la insulina. Entonces, es una droga definitivamente muy buena que, insisto, ha ido cayendo en desuso por sus efectos secundarios por un lado, pero por otro lado porque también para diabetes han ido surgiendo moléculas nuevas para su tratamiento y entonces pioglitazona ha ido quedando un poquito atrás. Pero no olvidemos que pioglitazona mostró en el estudio ACT Now, a cargo del doctor Ralph DeFronzo, publicado en 2011, una reducción en la progresión de prediabetes a diabetes del 72%, o sea, más del doble del poder que tuvo metformina en el DPP para disminuir la progresión de prediabetes a diabetes, de tal manera que esto es muy significativo. Y termino con este metaanálisis, es un metaanálisis muy interesante, se publicó en 2014, un metaanálisis con 71 estudios donde se valoran 15 diferentes estrategias con el objetivo de reducir o prevenir diabetes, reducir la progresión de prediabetes a diabetes. Y aquí valoraron desde únicamente dieta y ejercicio, medicamentos como justamente las glitazonas, la metformina, los secretagogos, inhibidores de alfa-glucosidasa intestinal y por supuesto cirugía bariátrica. Y quizá este es el punto por el que he querido mostrarles este metaanálisis, pero quizá esta gráfica es aún más ilustrativa, porque les he puesto en números rojos cuáles fueron las estrategias más significativas para la prevención de diabetes en estos pacientes con síndrome metabólico.
Y por supuesto, la cirugía bariátrica fue la número 1, fue la que más poder preventivo de diabetes tuvo, pero especialmente en pacientes con obesidad y obesidad mórbida. Actualmente, estos resultados se han ido extrapolando a pacientes incluso con peso más bajo, con sobrepeso, en donde se sabe que la cirugía, que ya no se llama tanto bariátrica, sino metabólica, tiene efectos realmente positivos en esto. Ojo, los cirujanos, por supuesto, suelen decir que ellos curan la diabetes con esto y eso yo tendré que estar definitivamente en contra de esa posición como endocrinólogo. Sabemos que son pacientes que entran en remisión durante un tiempo, pero una vez que la diabetes se ha diagnosticado, esta es irreversible y hay que estar vigilando al paciente de cerca. Vean el número 2. El número 2 fueron las tiazolidinedionas, y esto es consistente con el estudio LACNOW que les presenté a cargo del doctor De Fronzo, 72% de reducción en la progresión. Pero lo que llama la atención es el número 3. Miren el poder que tiene dieta y ejercicio para prevención de diabetes. Estos elementos, les decía yo al principio, son fundamentales. Sin ellos no va a dar resultado lo que le demos al paciente. En cuarto lugar, solo dieta. En quinto lugar, solamente ejercicio. Metformina entró ahí por ahí en séptimo lugar, de tal manera que estas son las estrategias más importantes de reversión. Insisto, yo me he enfocado únicamente en la parte de disglucemia, en la parte de prevención de diabetes en el contexto del paciente con obesidad y síndrome metabólico. Termino con mis conclusiones. El sobrepeso y la obesidad en términos de adiposidad, no de índice de masa corporal, es el eje central para el desarrollo del síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina. La disglucemia es un fenómeno progresivo íntimamente ligado a la cantidad de tejido adiposo intraabdominal. Las estrategias para reducir la adiposidad, ¿sí?, tenderán a ocasionar fenómenos de reversión en el síndrome metabólico. La metformina sigue siendo piedra angular en este sentido. Santa metformina en nuestro país. Pioglitazona, la única tiazolidinediona disponible a la fecha, ejerce múltiples efectos de naturaleza metabólica con buena acción preventiva, aunque su indicación nunca fue aprobada. Entre diferentes estrategias de prevención de la diabetes, la cirugía bariátrica ha mostrado muy buenos resultados de la mano de los cambios del estilo de vida, dieta y ejercicio, cuya importancia sigue siendo muy alta. Muchas gracias por su atención. Bueno, después de haber escuchado de las interesantes ponencias del doctor Stempe y del doctor Rubio, pues vamos a llegar a las conclusiones. Y estas son las siguientes. La obesidad es uno de los principales problemas de salud en México y es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles que actualmente tenemos: la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la dislipidemia, el hígado graso, la apnea obstructiva del sueño, así como algunos tipos de cáncer. Recordar que es muy importante, más que el índice de masa corporal, es valorar la importancia de la grasa visceral, es decir, aquella que se encuentra localizada a nivel intraabdominal, a nivel de corazón en la región epicárdica y la perivascular, y que esto es muy importante porque va a favorecer el desarrollo del síndrome metabólico, y además esta grasa visceral es un predictor independiente de cualquier causa de muerte y de riesgo cardiometabólico. La grasa epicárdica, de acuerdo a lo que nos mostró el doctor Rubio, se relaciona con una alteración de la íntima media de la arteria carótida, que, como sabemos, esta alteración de la arteria es un indicador de mortalidad cardiovascular. Por otra parte, la patología de la obesidad tiene su origen en el aumento de la grasa, precisamente en el tejido adiposo, en las células adiposas. Otras de las conclusiones: es muy importante ver los productos secretados por estas células adiposas, que se les ha denominado adipocitocinas, que son las que causan las mayores alteraciones fisiopatológicas que originan el síndrome metabólico. De ahí que es muy importante la disminución de peso, pero principalmente, como se comentó, la disminución de la grasa visceral, para tratar de restaurar la salud metabólica, es decir, para que
podamos modificar la actividad endocrina del adipocito, este estado proinflamatorio sistémico que está dado, pues básicamente por las adipocitocinas como la interleucina número 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la resistina, y tratar de recuperar las concentraciones de la adiponectina, que como sabemos es una citocina que evita el proceso inflamatorio. Recordar también que por cada kilogramo que se disminuya de peso va a impactar en una disminución de la presión arterial entre 1 y 2 milímetros de mercurio, y también una disminución del 1% del índice de masa corporal disminuye 0.5 la hemoglobina glucosilada en los pacientes que tienen diabetes mellitus, y también va a impactar en una disminución del colesterol LDL en 0.5% y en las concentraciones de triglicéridos en 1%. Lograr un mejor control de la hipertensión y de la dislipidemia para que de esta manera podamos disminuir principalmente el riesgo cardiovascular, y también es muy importante que nuestros pacientes valoremos el riesgo cardiovascular que tienen cada uno de ellos. El doctor Odette nos habló en relación con la disglucemia. Comentó acerca del papel de los ácidos grasos libres en el desarrollo de resistencia a la insulina, principalmente lo que es el músculo y en el hígado. Todo esto, este estado de resistencia que está dado a través del ciclo de Randle de la gran cantidad de ácidos grasos que van hacia el hígado a través del sistema porta. Nos habló también acerca de la glucolipotoxicidad, que esto es un concepto muy importante, ya que esto va a condicionar un defecto secretor por daño en las células beta, las va a lesionar de manera importante, sobre todo si hay concentraciones elevadas de glucosa, y llevando a la muerte celular, a la apoptosis de las células beta. La disglucemia es un fenómeno progresivo, hay que recordar esto, que está íntimamente relacionado a la cantidad de grasa intraabdominal. Por lo tanto, las estrategias para reducir la adiposidad tenderán a ocasionar reversión del síndrome metabólico. También se comentó acerca de la importancia que tiene la modificación del estilo de vida, de modificar el plan de alimentación y también tratar de incrementar la actividad física de manera regular, es decir, hacer ejercicio. Y se comentaron 2 fármacos que pueden ayudarnos precisamente para tratar de disminuir la grasa intraabdominal. Uno de ellos es la metformina, cuya acción principal es a nivel de hígado, reduce la oxidación de ácidos grasos y por lo tanto de la lipotoxicidad. Tiene un efecto sobre el peso, aunque es poco, pero nos va a ayudar a disminuir la circunferencia de la cintura, y de acuerdo al estudio de prevención de diabetes, también para prevenir diabetes en 31%. Aquí lo importante que señaló el doctor Estempa es que tiene que haber una adherencia a largo plazo, cuando menos de 2 años, para poder tener estos efectos benéficos en el organismo de los pacientes que tienen gran cantidad de tejido graso intraabdominal. Y el otro fármaco es la pioglitazona, que también se ha visto en los diferentes estudios que va a condicionar una disminución de la grasa intraabdominal, nos va a ayudar a la redistribución de la grasa hacia el tejido celular subcutáneo, que como sabemos, este no tiene tanto impacto en el desarrollo de resistencia a la insulina. Mejora la pioglitazona la resistencia a la insulina, principalmente a nivel muscular y del tejido graso, y en el estudio que mostró el doctor Estempa, para prevención de diabetes en 72%. Y otras estrategias que también se comentaron de manera rápida en la reversión para la prevención de diabetes, pues es la cirugía metabólica, que tiene un efecto benéfico, no cura la diabetes, pero sí previene el desarrollo de diabetes, y la alimentación y el ejercicio que debemos de implementar siempre en nuestros pacientes como la base del manejo. Y en esta última transparencia, aquí es para resumir cómo la pérdida de peso mejora las comorbilidades asociadas a la obesidad. Y basta con que la persona disminuya entre el 5 y el 10% para tratar de impactar en la reducción del riesgo de prediabetes a diabetes, en la reducción de los factores de riesgo cardiovascular, en la mejoría del perfil de lípidos, en la mejoría de la presión arterial, así como también en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Y por lo tanto, con todo esto vamos a tener una mejoría de la calidad de vida y sobre todo, ¿verdad?, tratar de disminuir la grasa intraabdominal. Les agradezco mucho al doctor Alberto Rubio su participación, al doctor
Oded Estempa, así como también al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad y a la doctora Marcela González de Cosío, y esperemos que lo que se vio hoy lo puedan aplicar con sus pacientes precisamente para mejorar la calidad y expectativa de los pacientes que tienen obesidad. Muchas gracias por su atención.